Bueno, vamos a ir arrancando. Primero que nada, buenas tardes para todos quienes no nos saludamos. Esperemos que estén disfrutando del día precioso acá en la Expoactiva, la verdad que el tiempo ha acompañado. Como siempre corresponde, primero felicitaciones a todos los organizadores de la Expoactiva, que la verdad un año más de éxito. Así que bueno, felicitaciones y muchas gracias por este espacio. Ya para nosotros es un clásico, la idea vienen productores de distintos puntos del país. Es una oportunidad para, bueno, recorrer un poco juntos, conversar con gente que si bien son tamberos, capaz que no tenemos chance de conversar porque son de otros lugares, y aprovechar este espacio en forma muy breve, no más de una horita, bueno, para conversar con ustedes y escuchar propuestas, opiniones. La idea de hoy sin duda es, en este módulo, bueno, primero que nada, digo, ver un poquito, hacer un poco de catarsis y ver cómo estamos parados, ¿no? Digo, esta foto representa un poco, creo que un poco la salida del 2018, ¿no? Que ha sido un año durísimo y pensamos que se empieza a vislumbrar alguna luz allá al final del túnel, ¿no? Eso es lo que quiere representar, más allá de estar de no estar en plena luz, pero bueno, la idea es justamente conversar con ustedes, ¿no? Evaluar un poquito cómo ha sido la circunstancia hasta ahora, ver un poquito cómo transitamos, sobre todo el último año y los últimos meses. Y lo más importante que obviamente, por lo menos lo que nosotros visualizamos desde el área de productores, con todo el equipo y la cooperativa en su conjunto, que bueno, obviamente el escenario ha cambiado, es diferente de 2019, donde estamos parados hoy, que en el mismo momento del año pasado. Y hay un montón de cosas que han ido sucediendo, pero digo, hay dos variables que son muy importantes para el negocio del tambo y que sin duda ha cambiado el escenario. Uno, lo que es los mercados de lácteos. Si bien siempre nos da miedo hablar de mercados, porque la verdad que la mejor forma de quedar pegado es proyectar qué va a pasar con los mercados, porque al otro día uno tiene que explicar por qué no pasó. Pero lo que sí es un hecho que el año pasado, a final de año, veníamos en una sucesión de caídas de precios, los precios internacionales, y bueno, eso se revirtió sobre fin de año y hoy estamos en una tendencia totalmente distinta, ¿no? Donde ya van varias rondas de remates con precios al alza. Entonces, sin duda el escenario cambió. Y ni que hablar en el mercado de los granos, ¿no? Que de la misma forma, por suerte, digo, hoy, más que prever, digo, ya se está constatando una cosecha que va a ser muy buena, sobre todo lo que son cultivos de verano, maíz y soja, precios internacionales que bajaron al principio y están estabilizados, y bueno, esa relación es fundamental. Pero lo más importante, digo, más allá de las condiciones, siempre decimos, es cómo aprovechamos nosotros esas condiciones. Y ese es un poco el objetivo de la charla de hoy. Es, dado el escenario que hay, cómo nos paramos de la mejor manera para aprovechar los cambios en las relaciones que tenemos en estos dos factores, lo que es alimentos, granos y leche, y en un montón de cosas más que tenemos que manejar, y es lo que hace las diferencias a nivel del tambo y de la empresa. Por eso la idea es aprovechar, y hoy Carlitos Grela, para aquellos productores que no son de esta zona y no lo conocen, Grela es doctor veterinario y es el zonal de acá de Lito Sur, va a compartir con nosotros un poco un análisis, unas reflexiones de cómo venimos transitando y algunas recomendaciones de cómo pararnos hacia adelante y cómo manejarnos en el otoño, que se estuvo manejando a nivel del equipo, bueno, para conversarlo, discutirlo y recibir opiniones e ideas desde su lado. Así que Carlitos. Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Lo primero que quiero decirles es que lo que yo voy a intentar transmitir es un análisis que continuamente hacemos con el equipo, con dentro del área productores, con los compañeros, con la gerencia, también con el directorio, y bueno, compartir un poco el análisis que tenemos de lo que está pasando, proyectarnos un poco y bueno, y plantear algunas propuestas, algunas medidas para bueno, para que este año, digamos, pueda evolucionar de la mejor manera, ¿sí? Cualquier duda me cortan, me consultan. En realidad no va a ser una presentación larga para nada y estoy a las órdenes, ¿sí? Básicamente los puntos son esos, por un lado ver cuál es la situación hoy, cuáles son las causas de por qué estamos como estamos, compartir y ver si ustedes están de acuerdo, las oportunidades que vemos, proyectarnos y plantear, hacer propuestas, medidas básicamente que nos parecen oportunas transmitirlas para que ustedes por lo menos
las piensen, las analicen, generar un disparador para, como le decía, para la toma de decisiones, ¿sí? Empezando por la situación actual, estamos, no de ahora, ya venimos con un enero, febrero sobre todo, con muy baja producción general, y lo que va de marzo también, una baja producción general. Básicamente esa baja producción general la explicamos fundamentalmente por una baja producción individual, baja producción por vaca, yo diría en el entorno de 15, 16 litros promedio. Hoy más o menos hay unas 200.000 vacas, 190, 200.000 vacas en producción, y creo que se había bajado de los 3 millones de litros con Aprole, hoy está más o menos en alrededor de 3 millones de litros. Eso es aproximadamente hasta hace pocos días un 10% menos del año pasado, que fue un año seco. Estábamos viviendo una seca muy importante, digamos, donde no había pasto, las reservas, no había reserva. Bueno, básicamente la explicamos la baja producción general por la baja producción individual. Lo que sí están viendo ustedes en este momento es muy altos sólidos, grasa, proteína, básicamente. Ahora vamos a explicar un poquito a qué se debe, ¿sí? Lo otro que ustedes pueden visualizar cuando ven el análisis de la leche es muy baja lactosa. La lactosa es un indicador interesante, pero es lactosa muy baja, que además básicamente explica el por qué hay poca leche, pocos litros por vaca. Y finalmente, y tal vez lo más importante, básicamente una situación de dificultades financieras y baja liquidez. Una liquidez muy limitada, y los está viviendo, digamos, yo diría, en todo el universo de los productores lecheros. Bien, un poco las causas, algunas causas para compartir con ustedes. Por un lado, lo referente, ¿por qué tenemos baja producción hoy? Básicamente el rodeo, tuvimos una primavera de buena producción en general, pero hubo una caída grande que se hizo clara sobre fines de enero, hubo una ola de calor, temperatura y humedad, y de un día para otro cayó el 10% de la producción, y eso hizo que después el ganado no se recuperó, y de ahí el más ha sido, digamos, fue una caída en el mes de febrero y no se ha recuperado. Eso estuvo asociado a un verano llovedor, barro, humedad, que también no colabora, digamos. Las lactancias largas, obviamente que cuando hay caídas en lactancia prolongada ya la recuperación es muy difícil, y problemas sanitarios, básicamente células somáticas, problemas podales y demás, está haciendo que el rodeo, digamos, hoy esté, digamos, con un potencial muy disminuido. En segundo lugar, y hoy tenemos unas pasturas, digamos, con muy baja calidad. Siempre pasa lo mismo, y lo hemos visto muchas veces. Luego de veranos llovedores, los otoños son una lágrima. ¿Por qué son una lágrima? Se ve pasto, pero ese pasto tiene muy baja calidad, y tiene baja calidad por algunos motivos. La pastura en esta época tiene un alto porcentaje de agua, tiene mucha fibra, pero tiene muy baja energía, básicamente almidón y sobre todo azúcares, orures y proteína. Y además falta de sales, ¿no? Eso es claro, ustedes lo deben estar viendo. Sí. Le repito, estamos comentando algo para compartirlo con ustedes y ver si ustedes, si estamos de acuerdo. Las pasturas las vemos lindas, pero realmente vemos que el rodeo debería producir, en base a la pastura que están comiendo, a lo que le estamos ofreciendo y demás, debería producir bastante más y no lo logramos. Eso, una de las explicaciones es esto del tema calidad de pasturas, que además se asocia con un enmalezamiento en general de todas, pero de pasturas perennes, que hace de que las cosechas que se están haciendo cosechen forraje, pero también estén cosechando malezas. O sea que en definitiva lo que come el animal, que además se le ofrece pasto, pero no es mucho, porque al ser la calidad de la pastura baja disminuye el consumo, nos está llevando, digamos, a estos niveles productivos, ¿sí? Y por último, un nivel de suplementación que fue bajo en la primavera porque hubo mucho pasto y realmente hubo una tendencia, digamos, a gastar menos, a ahorrar, y eso vamos a ver después, fue una buena estrategia. Pero esa baja suplementación, que yo diría que se ha mantenido casi hasta ahora, también es uno de los factores que refuerzan el hecho de las producciones individuales que estamos teniendo. ¿Bien?
Eso, digamos, es un poco cómo vemos hoy, cómo lo vemos hoy, y ahora capaz que no, la idea es focalizarnos un poco en qué oportunidades vemos, cómo visualizamos, qué cosas tenemos, digamos, que podemos aprovechar, ¿sí? Bueno, por un lado el tema pasturas. Si bien la calidad de la pastura hoy no es buena, sí es cierto que hay pasto, en general hay más pasto que en otros otoños, bueno, si lo comparamos con el año pasado, infinitamente más. Hay pasturas, las pasturas perennes pasaron bien, sí, se ensuciaron, se engramillaron, pero pasaron bien. La implantación de verdeo de invierno ha sido buena en general, aunque hay gente que recién está implantando, hay gente que todavía mantiene sorgos forrajeros, que tiene una calidad, ya le digo, los sorgos forrajeros se ven lindos en algunos casos y uno lo deja, pero la calidad es muy baja, no hay, el ganado puede comerlo, digamos, pero no vamos a tener buena respuesta productiva, ¿sí? Y ahí tenemos que pensar en esto, o sea, hay pasto, pero primero, ¿qué cantidad de pasto hay? Ahí hay que diferenciar. Por un lado, productores de baja carga en general tienen pasto, hay pasto. Pero si uno tiene una carga media o alta, ya la pastura que hay hoy, la cantidad es limitada, ¿sí? Además de la cantidad, que es de las cosas a observar, no hay tanto pasto en muchos lugares como la gente, como a veces pensamos. Tener en cuenta cuál es la calidad de ese pasto también, por lo que dijimos anteriormente, ¿sí? En segundo lugar, otra oportunidad, bueno, tenemos reservas como pocas veces, ya a esta altura en algunos casos ya es un clavo la reserva, porque ya no se sabe lo que se gasta, lo que hay que gastar para hacer reservas, ya sea de primavera, los maíces rindieron muy bien y todavía están los sorgos por hacerse, pero reservas va a haber muchas, o sea que eso no va a ser una limitante a los efectos de manejar cargas importantes, ¿sí? Y en tercer lugar, otra oportunidad son los concentrados, la disponibilidad y precio, básicamente asociado al tema maíz. Que esto además obviamente se va a traducir después en una readecuación de precio del resto de los granos. Hoy maíces acá en la zona se pueden conseguir a levantar de chacra a precios menores a $150 la tonelada, corregido a 14, a menos de $150. El año pasado estábamos $100 por arriba prácticamente o algo así. Y asociado, digamos, al maíz, que seguramente les va a llegar a todos, probablemente algunos habrán hecho negocios y demás. Esto se va a trasladar al resto de los concentrados, ya sea subproductos, raciones y demás. Claramente, digamos, hay una tendencia a bajar y que es una oportunidad también para considerar. El año pasado, a esta altura y durante todo el año, y a medida que avanzó el año fue peor, la relación grano-leche fue muy mala. O sea, una buena relación grano-leche normalmente anda alrededor de 0,8 y anduvo en el entorno de 1, llegó a 1. Hoy estamos de vuelta con esas relaciones que empiezan a mejorar y que pensamos que pueden ser muy buenas, a pesar de que hoy tampoco el precio de la leche ha subido, básicamente por una baja en el precio de los concentrados. Bueno, lo otro que tenemos que pensar como oportunidad, tenemos los partos, las vacas que están pariendo, y esas son las que tenemos que prestar atención porque va a ser la leche de todo este año, ¿tá? La producción de este año va a depender muchísimo de las pariciones que empezamos a tener y que vamos a tener, ¿tá? Esa es una oportunidad, eso lo tenemos que cuidar mucho. Y finalmente, una oportunidad también ha sido, y tal vez lo siga siendo, la relación de precio de ganado lechero, vaquillonas próximas y precio de ganado descarte. Es una oportunidad para incrementar carga en muchas situaciones. Es difícil, digamos, lograr buenos resultados con cargas muy bajas, menores a una vaca masa por hectárea de vaca masa, por ejemplo. Pero además para poder sanear el rodeo, eliminar vacas viejas, vacas con problemas de calidad, de mastitis y demás, y poder hacer el cambio, ¿sí? Es una oportunidad. Y finalmente, como dije ahí, bueno, es eso que puse al final. ¿Bien? Veamos ahora un poco cómo nos imaginamos los próximos meses y lo que viene, digamos, del año, ¿sí? Como proyección. Por lo pronto, en el más corto plazo, hay un incremento, en marzo se ve claramente un incremento de los porcentajes de grasa y proteína. Y la grasa y proteína es lo que paga la industria, o sea que el precio de la leche
del mes de marzo, independiente de lo que resuelve el directorio, después va a haber un director aquí, aún manteniendo el precio de los básicos, en el mes de marzo el precio va a ser mayor, digamos, que en los meses anteriores, porque los niveles de grasa y proteína van a estar más altos, o sea, la proteína va a andar en el entorno de 3,50 y la grasa va a andar en el entorno del 4%, ¿sí? La causa, digamos, por las cuales aumenta, todos los años aumenta en marzo y abril, aumenta, digamos, los sólidos, la grasa y la proteína. ¿Por qué aumenta? En primer lugar, por la dilución. Como las vacas producen menos leche, se concentra más la leche y eso hace que los sólidos suban mucho. También las somáticas, influyen un poco en las somáticas también, ¿sí? En segundo lugar, por el hecho de que empiezan a haber vacas paridas. Y la vaca parida en los primeros 20 días tiene mucha grasa y mucha proteína, ¿no? Ahí hay un detalle también, ¿no? Que el calostro se produce hasta el día 4. O sea que para hacer un buen descalostrado había que desviar hasta el día 5. ¿No? Piensen ustedes cuántos días están desviando. ¿No? Y ese calostro también influye en esto y en las somáticas, ¿correcto? Bien. Y además lo otro que seguramente le va a mejorar los sólidos, que mejora mucho, es cuando cuando el ganado empieza a llenarse más. El hecho de que ustedes empiecen con una suplementación, aumenten el concentrado, o empiecen a dar silo, fardo, también les va a ayudar, digamos, en el tema de los sólidos. Le sube los sólidos, tal vez los litros, pero los sólidos le pega también bien, ¿sí? Eso es algo que lo proyectamos y ya se está dando, ¿sí? En segundo lugar, claramente se ve, con respecto al tema precios, un cambio, digamos, en los valores de los precios internacionales de la leche en polvo, principal producto de exportación de Conaprole. El año pasado y hoy en día los precios de la leche se están elaborando con ventas hechas a valores de 2.700, 2.600, 2.700 dólares la tonelada. Esos negocios que se hicieron el año pasado, se hicieron a corto plazo, pero siempre son 3, 4 meses. Se está cumpliendo con esos acuerdos, o sea que todavía no se ha capturado los valores de 3.200 o 3.300. Pero eso se va a capturar, ¿sí? Porque aparentemente, según nos dice el directorio, digamos, hoy se está pudiendo colocar, no hay problema de venta, que es relevante, y eso se va a poder colocar. Y eso seguramente lo van a capturar ustedes también, eso se va a capturar. Y es muy grande, de 2.700 a 3.300 son 600 dólares. Eso es una diferencia muy sustancial que seguramente en el precio de la leche se va a traducir a ustedes. Y con respecto a la producción individual, lo que nosotros proyectamos es que la producción individual en marzo ya estamos bastante jugados, pero en abril mismo va a ser difícil que despegue. Eso nos basamos en información de otras, en experiencia que tenemos. Es difícil que despegue, aunque ustedes suplementen, pero si se hacen las cosas y se toman medidas, llega el momento que empieza a despegarse y a lograr las producciones que ustedes piensan, ¿verdad? Hoy estamos en 16, queremos estar en 18, 20, bueno, eso va a ser difícil lograr antes de fines de abril o mayo, probablemente, ¿no? Probablemente esos incrementos. En general, los saltos empiezan a venir cuando se empieza a pastorear verdeos o cuando las pasturas, digamos, se limpian y viene todo el rebrote de otoño, digamos, con frío y demás, ahí, digamos, se nota, digamos, se pega un salto en la producción individual. Bien, esas son un poco las proyecciones que hacemos. Ahora algunas propuestas, algunas medidas que entendemos, que nos interesa compartir. En primer lugar, pasturas. Las pasturas, dijimos, hay pasto, pero el pasto tiene poca calidad. Básicamente esa pastura es como que me decían el otro día en la línea, hay que resetearlas. El reseteo no es un término que a mí, está bueno el término, pero no lo... hay que tratar de que empiecen de vuelta, digamos, las pasturas, ¿no? Eso significa comerlas, limpiarlas y eventualmente fertilizarlas, si son gramíneas, con urea, ¿no? Tratar de empezar de vuelta, ¿no? Hasta que no vengan pasturas nuevas, digamos, las pasturas perennes tengan rebrotes, no se va a lograr calidad. ¿Bien? En segundo lugar, reservas. Ahí tenemos dos situaciones. Hay gente con baja carga que capaz que tiene pasto y uno dice, bueno, ¿para qué voy a abrir la reserva si tengo pasto? Hay que ver si tiene pasto y si las vacas realmente comen. Hoy tenemos un problema de que cuando
pasturas tienen mucha agua, el consumo de materia seca, que es lo que vale, baja. Entonces, a veces el empezar a dar reservas en pequeñas cantidades y demás, aunque tengamos pasto, significa más llenado del ganado, ¿está? Y en caso de cargas altas, bueno, muy probablemente algunos ya empezaron a usar reservas y hay que empezar a suplementar, eventualmente hacer un solo pastoreo, pero el tema reservas, empezar a usarlos, ¿sí? El otro punto son los concentrados. Básicamente, ahí hay dos lotes, bueno, básicamente en preparto y vacas en ordeño, claramente. Y dentro de las vacas en ordeño, ojo con las vacas que están pariendo, digo. No podemos, si le tiramos a la media, vamos a sacrificar todo ese ganado que está pariendo, que nos va a condicionar toda la lactancia, ¿sí? Bien, ahí hay que, en primer lugar, hacer un ajuste en cantidad. Obviamente el ganado preparto necesita entre 2 y 4 kilos de concentrado, ahora vemos de qué calidad. Y el ganado en producción, estamos hablando, hay gente que no está dando ración. Bueno, el que no está dando, estaría bueno que empezara a dar algo, ¿no? 2 kilos, bueno, pero empezar a dar algo. El que está dando 2 kilos, estaría bueno que capaz que le diferencie y diga, bueno, a la recién parida le doy 4, ¿sí? Y el que da 4, capaz que decir, bueno, vamos a darle 6 a la de punta y 3 al de cola, digamos, pero poner foco en eso. Ese es el primer foco, digamos, el concentrado, ¿bien? Hay gente que tiene pasto, que dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Subir un poquito, digamos, el concentrado, porque pasto tengo. Hay gente que, bueno, que el pasto es limitante, pensar en las reservas y capaz que también empezar con el tema raciones. Con respecto a la calidad, 2 cosas. Una, el preparto, una de las cosas claves que vemos que es una limitante, que es, es una situación que se da habitualmente y condiciona la producción futura, es la falta de proteína en el preparto. La vaca próxima necesita proteína, 13%, 14%. Eso con dieta a base de silo de maíz, silo de sorgo, fardo de paja, granos, no se logra. Si no le ponen 1 kilo de una proteína, 1 kilo de un speller de girasol, de canola, de algodón o de soja, no lo logran. Y eso les va a condicionar, le condiciona la producción futura, le condiciona el consumo, le condiciona el calostro, le condiciona la producción futura, 1 kilo de proteína en el preparto, ¿no? Bien. Y en el ganado en producción también, o sea, el otoño ya de por sí es deficitario, estructuralmente deficitario en proteína. O sea, hoy estamos hablando de maíz y eso está muy bueno, es una fuente energética de lo mejor, la mejor, pero pensar en el tema proteína, depende un poco de sus aspiraciones, de las aspiraciones de producción que tengan, pero el tema proteico es algo a considerar. Por eso puse entre paréntesis, o hablamos entre paréntesis del tema calidad, ¿sí? Es bueno pensar en lo siguiente, la respuesta al concentrado en vacas de lactancia temprana es mayor a 1 litro, o sea, 1 kilo de ración significa en vacas paridas entre 1 litro, litro y medio de leche por día, ¿no? No es fácil de medir eso uno personalmente porque parte de las reservas corporales también se transforman en leche, pero entre 1 y 1,5. Si hoy tenemos que el concentrado vale menos que el litro de leche, porque hoy podemos hacer un concentrado de $200 y la leche este mes va a estar, por ejemplo, en torno de 30 centavos, estamos hablando que esa relación es buena, digamos, que la respuesta económica, la relación costo-beneficio, digamos, es buena, digamos, o muy buena en este momento, ¿está? Y eso se ve muy bien, sobre todo en los primeros kilos, yo diría, hasta 4 kilos o 5, no hay duda que la respuesta es muy buena. Después hay que ver, digamos, pero en vacas recién paridas, yo diría que es lineal, no hay mayor drama en darle, digamos, y tener una respuesta económica positiva, ¿sí? Bien. Y el otro punto, digamos, que no es menor es, estamos en un momento, digamos, de muchos precios, ¿no? O sea, tenemos maíces de 130, 140 dólares a levantar de chacra, y por otro lado podemos tener raciones a 250 o más, no es lo mismo, pero también concentrados de subproductos a 200 y pico de dólares. Bueno, hay que pensar en el precio, ¿no? El precio de la ración que demos es un elemento importante. El precio es muy importante, ¿está? Y si no logramos buen precio ahora, pensemos en decir, bueno, compremos algo, aunque sea alto, para manejar ahora y después, todavía la zafra de maíz está, bueno, estamos en plena zafra, o de otros ingredientes, o incluso seguramente el resto de los concentrados van a ajustarse, digamos, a los valores que tiene el maíz hoy, va a estar muy influenciado por el valor del maíz. Pero el tema precio no es un tema menor, sin dejar
sin dejar de considerar la calidad por lo que dijimos del tema proteína y demás, ¿sí? Lo otro, ¿cómo saber el tema de, bueno, cómo estamos alimentando, digamos, más allá de lo que ustedes, digamos, pueden ver, digamos? Un elemento importante para monitorear la dieta es mirar la lactosa. Casi todos los días le va, digamos, la información de cómo está la lactosa. La lactosa es un indicador de llenado y de energía, de cómo es el llenado energético y la energía, digamos, que está recibiendo el animal, de cuál es el llenado metabólico, el llenado nutritivo, ¿sí? Los valores de lactosa de rodeo van entre 4,50 y 5%. 4,50 vaca vacía, con hambre, digamos con déficit de alimentación, 5% una vaca muy llena. Siempre manejamos un buen valor de referencia 4,8. De 4,8 para arriba estamos bien. En este momento, digamos, los valores andan en 4,50, 4,55, 4,60. Difícilmente haya tambos, digamos, es difícil de ver un tambo con 4,7. La primer meta, 4,7. En este otoño llegar a 4,7. Pero mírenlo, por lo menos para saber ustedes y ver cómo están, ¿sí? 4,7 es una primer meta que no es muy ambiciosa, es lograble, es sana y seguramente rentable, ¿sí? Y en segundo lugar, la otra propuesta, la otra medida es el tema financiero, ¿no? Que no es un tema menor, tema financiero, liquidez financiero y diríamos hasta económico. Bueno, los temas financieros, la única manera de arreglarlo es con plata. Después a ese tema, a esa plata, que obviamente si uno no la tiene, tiene que buscar de dónde sacarla, y para eso tiene que analizar, tiene que proyectar y tiene que pedirla o tiene que de alguna manera solicitarla, y de hecho Conaprole, la cooperativa, tiene herramientas para eso. Ese es el primer paso. Después a eso hay que sustentarlo con producción para lograr el repago de ese tipo de cosas. Pero es muy difícil trabajar, digamos, cuando una empresa, digamos, sin dinero es difícil, y eso yo sé que ha pasado y está pasando, y es un tema que lo tenemos que, de hecho lo venimos trabajando, lo estamos trabajando y seguramente lo vamos a tener que seguir trabajando. Eso desde el punto de vista de la liquidez y el tema financiero. El otro elemento tiene que ver un poco más, no diría con lo económico, que es todo el reperfilamiento de deudas. Estamos en pleno periodo, digamos, donde existe el FOGALE, que es el Fondo de Garantía, donde se pueden reperfilar deudas a plazos largos, bajando tasa de interés, sin cambiar categoría con el Banco República. Es un tema que hay plazo, digamos, hasta fines de mayo. Bueno, es de las cosas también a encarar y que tienen que ver con lo financiero y con lo económico también, ¿sí? Bien, y para terminar esto, lo último, es un resumen. Hemos tenido dos etapas. Por un lado, lo que fue el verano, mucho pasto, desde el punto de vista productivo, mucho pasto, poca ración. Tenemos análisis que nos dicen que esa fue lo correcto. Eso que hicieron fue lo mejor. Si hubieran dado más ración, probablemente el negocio el resultado final, el margen hubiera sido inferior. Estuvieron bien, estuvo muy bien en esa decisión, ¿verdad? Ahora tenemos otoño-invierno, que vamos a tener menos pasto, vamos a tener que usar reservas y más concentrados, ¿está? Claramente eso va a ser, digamos, fundamental, pero no solo en el corto plazo, que parece decir, bueno, pero hay que gastar, dar más ración. Bueno, esa nos parece que va a ser la estrategia mejor, porque va a generar, digamos, dividendos o va a generar, digamos, ingresos inmediatos, pero sobre todo pensando en el mediano y largo plazo, en lo que es el invierno y la primavera. Recuerden que la vaca tiene lo que se llama efecto residual la alimentación, o sea, una cosa es la respuesta que tenemos al otro día o a los 2 días que empezamos a dar de comer, y otra cosa es cuando en primavera, por ejemplo, o más adelante, bajamos la cantidad de ración y la vaca da más leche igual por ese efecto residual. Para que tengan una idea, el efecto residual del concentrado a la larga está en el entorno del concentrado en lactancia temprana, está en el entorno de los 2 litros por kilo de concentrado. 2 litros por kilo de concentrado puede llegar, ¿no? Esos son los fundamentos por los cuales planteamos, digamos, de que estamos en otra etapa, pensemos en ella y proyectémonos, ¿sí? Y bueno, ¿y qué expectativas tenemos? O sea, obviamente las expectativas productivas es que
va a haber más leche de acá en más, o sea, el mínimo ya estuvo en febrero y la primera quincena de marzo, va a empezar a haber más leche. Creo que va a haber un despegue grande, yo no lo esperaría personalmente antes de mediados de abril, de ahí para adelante recién se va a empezar a notar, ¿sí? Y luego segundo, que no es una expectativa menor y que a uno lo motiva, y de eso uno de nuestros directores va a hablar después, las expectativas de mejora de precio, digamos, de leche, se ven ese incremento en los precios internacionales, que seguramente se va a capturar y depende mucho. El precio va a estar bueno, pero va a depender de cuánto saquemos, de cuánto produzcamos también en el invierno, en la primavera y bueno, y en este otoño. Finalmente, no lo puse ahí, pero queremos transmitirle que entendemos y de hecho lo vivimos continuamente la situación, básicamente la falta de liquidez, los problemas financieros que están viviendo, que han vivido. Este ha sido un periodo muy largo de, no sé llamarle crisis o en otros términos, pero realmente tenemos por lo menos 4 años donde la relación, donde el precio y los costos no han ajustado, o sea, para nada ha sido problemático. Llevamos 4 años de bajos precios con costos altos, tenemos costos altos y precios bajos, el precio de la leche es bajo hoy. Y ha sido un periodo muy largo. Yo ya tengo mis años en esto, siempre las crisis o los periodos críticos eran de 6 meses, un año y poquito, pero no 4 o 5 años como lo hemos tenido ahora. O sea que uno ya viene, es lógico pensar que uno venga muy sacudido, digamos, por todo esto, ¿verdad? Bueno, aparentemente, como decía Gabriel recién, vemos una luz y la vemos bastante ahí, y creemos que es cierto, falta leche, esto no es casualidad, no subió el precio de la leche no subió porque sí, subió porque realmente hay poca leche, hay demanda, y bueno, la idea es llegar ahí, estamos cerca de la orilla. En realidad, finalmente digo, creo que, como siempre, creo que hay que valorar lo que se tiene, que eso no es menor. Por lo pronto hoy estamos acá, estamos con la familia, tenemos salud, tenemos una empresa, estamos produciendo, también tenemos una cooperativa donde hay mucha gente que trabaja y trabaja mucho y para lograr, digamos, que ustedes tengan que hacer las cosas lo mejor posible. Creo que en eso nos tenemos que agarrar un poquito y esperar, digamos, que esta situación cambie lo más rápidamente posible. Así que hasta ahí llegué. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlitos. La idea, era por un lado compartir esos dos mensajes, ¿no? Uno de la parte productiva, como les contaba Carlos, con todas esas reflexiones, evaluando lo bueno que el medio vaso lleno del medio vaso vacío, pero por sobre todo cómo posicionarse para aprovechar o pararse de la mejor manera posible en la situación que viene para adelante. Y en ese sentido, así como Carlos comentaba la parte de remisión, que fue un año donde arrancamos con un enero y febrero y marzo con menos volumen de leche, también fue un año particular en calidad, todos ustedes lo habrán vivido, un verano llovedor con sus repercusiones en calidad. Y bueno, entonces la idea es invitar a Florencia Ponce León. Florencia, para quienes no la conocen, es doctora veterinaria, es la encargada del programa de apoyo a la calidad. Ella le da soporte a todos ustedes a través de los zonares en cada zona y también hay un equipo especializado en calidad, coordinado por ella, donde se asisten directamente aproximadamente a 600 productores que precisan una mano por temas puntuales en los distintos aspectos de calidad. Así que Florencia lo que va a hacer es analizar un poco cómo arrancó el año y en la misma línea que Carlitos, lo más importante de todo es decir, cómo nos paramos hacia adelante para poder gestionar esto de la mejor manera. Así que, Florencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Quería comenzar un poco para iniciar el tema de hoy, mostrar cuál fue la situación de calidad en estos meses y cómo venía la historia de la calidad en los 2 años anteriores. Esta gráfica está mostrando lo que es la leche de todo Conaprole respecto a niveles de menos de 400.000 células somáticas.
donde tuvimos 2 años buenos, sobre todo el 2018, con niveles de células somáticas buenos en la mayoría de la leche recibida en planta. Estamos hablando de ejes de 85, algún mes 90% de toda la leche recibida en Conaprole, cumpliendo con estos niveles de menos de 400.000 células somáticas. Hasta el mes de diciembre, donde ahí tuvimos ese 87% de la leche, cumpliendo con este estándar de menos de 400.000, y enero y febrero se complicó la cosa. Realmente hubo un deterioro importante. En febrero 73% de la leche, como vemos en esa gráfica. Eso evidentemente hizo que tomáramos cartas en el asunto y tratáramos de ver un poco qué fue lo que pasó. Sabemos que cuando tenemos veranos llovedores, la calidad realmente se impacta de forma importante, porque la lluvia, la humedad y la temperatura combinada son enemigos para lo que es problemas de salud de ubre, de mastitis, y bueno, eso fue un poco la situación a la que nos enfrentamos. Mirando lo que es la leche que cumple con los niveles de menos de 300.000 células somáticas, ahí el deterioro fue también grande. Ahí vemos que veníamos en 40%, en algunos meses 50 y algo de la leche recibida en menos de 300.000 células, y enero y febrero hubo una caída en ese sentido. Hoy en lo que venimos transitando en el mes de marzo, esto es estimación de cómo venimos evolucionando en este mes, venimos mejorando, eso es importante, venimos con una perspectiva de mejora, que hay que seguir, por supuesto, trabajando y que vamos a seguir mejorando. Pero hay cosas para hacer, hay que trabajar en el tema. Siempre es un tema que nos preocupa y que queremos ver de mejorar. Yendo un poquito a lo que tenemos ahora para adelante, cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar en los predios. Hoy todavía tenemos aspectos del preparto, tenemos vacas aún por parir en algunos casos, donde tenemos que ver qué podemos cuidar, qué tenemos que mirar y cuidar en ese sentido. En lo que respecta al preparto, siempre es importante, porque es una etapa bien importante para la inmunidad de las vacas. Sabemos que las vacas en ese periodo de transición están expuestas a estar más sensibles a cualquier tipo de infección posible. Ahí es importante tratar de trabajar lo más posible en bajar la carga de bacterias en el potrero preparto, donde se encuentran nuestras vacas, donde están pariendo nuestras vacas. Todo lo que hagamos respecto a mantener un ambiente lo más cuidado posible, un lugar seco, que no haya barro, que no haya humedad, tratar de buscar esas instancias donde tengamos potreros lo más limpios, higiénicos posible. Ahí realmente el esfuerzo que hagamos en esta etapa es importante en lo que vamos a lograr en la siguiente lactancia, porque es claro que las mastitis originadas en este periodo van a condicionar la calidad de las vacas en toda la lactancia siguiente. Entonces es bien importante trabajar acá. Por ejemplo, lo que es restos de fardo, sabemos que en algunas situaciones tenemos esos restos donde son lugares que a las vacas lo eligen para echarse, pero sabemos que es un riesgo, porque hay una contaminación debajo de esos fardos. Entonces hay que tratar de remover todos esos restos para evitar que haya una concentración importante de bacterias a nivel de la puerta de entrada de la glándula mamaria, que es el esfínter del pezón, ¿verdad? Entonces todo eso es bien interesante, a tratar de hacer el esfuerzo para que esté lo mejor posible.
Hay potreros preparto quizás más grandes según la cantidad de vacas que van entrando. Está bueno ir planificando a medida que vayan ingresando los animales, fraccionar ese potrero, como para tratar de dar la posibilidad de que cuando las condiciones higiénicas se empiecen a complicar, pasar a una siguiente fracción más limpia. Entonces cuidar todos esos aspectos está bueno. Por otro lado, también en el preparto todo lo que podamos dar de confort animal, bienestar. Sabemos que el bienestar animal retribuye y la falta de confort en las vacas hace que la inmunidad disminuya, que sea más susceptible a contraer infecciones, que sea más susceptible a enfermarse. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer en este sentido de darle confort es bueno. Ahora la sombra quizá no es tan importante porque los calores más fuertes ya se han ido, pero siempre cuando hay calor, en momentos de preparto, dar sombra retribuye en la siguiente lactancia, en la producción que vamos a obtener de esas vacas. Obviamente también suministrar agua en cantidad, calidad, disponible siempre en todo momento, para evitar todo lo que es estrés calórico cuando la situación climática está complicada. También asegurarnos que los animales en esta época, en ese preparto, tengan acceso a la comida de forma continua, que no tengan que estar compitiendo por la comida, sino que tengan disponibilidad de acceso a esa comida. Sobre todo pensando en lo que es vaquillonas, donde la competencia obviamente es más complicada por lo que es toda la dominancia que hay en los rangos sociales que se dan en los animales. Que tengan un lugar donde echarse. Es importante que los animales logren descansar. La vaca necesita descansar 14 horas y ese descanso es sinónimo de confort, sinónimo de salud. Por lo tanto, tenemos que darle la posibilidad de que la vaca descanse, que tenga un lugar acorde para querer echarse y descansar. Entonces, lo que podamos hacer en ese sentido realmente retribuye a la siguiente lactancia. Del preparto, si logramos tener prepartos independientes de vaquillonas, es bueno para darles el cuidado especial a esa categoría, que es la más importante, que es la vedette, digamos, de nuestras vacas. Tiene que ser la mimada, tiene que ser la vaquillona. Y bueno, y la otra condición del preparto, que un poco de la línea lo que decía Carlos, que tenemos un exceso de pasto en muchas situaciones, y los potreros preparto, si están empastados, son un riesgo para lo que es predisponer a la generación de edema de ubre. En algunos casos hemos visto vaquillonas con problemas de mastitis, y muchos de estas vaquillonas, el origen de esa mastitis es ese edema de ubre por en muchos casos consumo de verdes. Entonces tener cuidado de que no haya consumo de verde en esta época. Después, yendo también a qué otros aspectos podemos cuidar en lo que es el posparto inmediato, el inicio de la lactancia de las vacas. Tenemos herramientas que hay que tratar de cuidar y priorizar. En ese sentido, un poco lo que transmitimos acá, una de las cosas es, una vez que la vaca pare, no pasarse más de 12 horas para ser ordeñada y evacuada, digamos, drenada toda su glándula mamaria, porque obviamente el ternero no puede mamar toda su leche, y si la dejamos más horas sin ser ordeñada, ese aumento de leche en la glándula mamaria predispone a contraer una nueva mastitis también. En todo lo que respecta a rutina de ordeñe, es bien importante cuidar esa rutina de ordeñe una vez que comienza esa lactancia. De la rutina de ordeñe, los aspectos más importantes y que siempre tenemos que cuidar, por un lado es el despunte para detección temprana de mastitis y para realizar un tratamiento posterior a los casos clínicos.
Cuanto antes encontremos la mastitis, más posibilidades vamos a tener de poder curarla. Ese como aspecto importante. Después, evitar sobreordeñar a las vacas. Sabemos que el sobreordeñe lesiona el esfínter del pezón. Eso lo que hace es romper la puerta de entrada y salida de las bacterias, y tenemos que cuidar que ese músculo se mantenga sano para cumplir su función. Y el otro aspecto de la rutina de ordeñe, fundamental y clave, el sellado post-ordeñe. El sellador es de las herramientas más eficientes en evitar nuevos casos de mastitis. Es clave que hagamos un sellado bien correcto todos los ordeñes, y me refiero a correcto cubriendo toda la piel de la teta, porque realmente es importante que apliquemos el sellado correctamente para bajar la posibilidad de nuevas infecciones. Entonces, a grandes rasgos de la rutina, esos son elementos claves que está bueno que cuidemos en el predio, ¿sí? Por otro lado, todo lo que respecta al manejo de los animales, evitando dolor, evitando miedo, evitando estrés, especialmente en vaquillonas. Las vaquillonas obviamente no están acostumbradas a entrar a la sala de ordeñe, necesitan una dedicación especial y paciencia para poder acostumbrarlas, y que esa primera etapa de acostumbrarse a la sala no sea una situación de miedo para el animal y que condicione después a las siguientes ordeñas a que no quiera ingresar a la sala. Entonces, todo lo que sea manejo, evitar dolor, obviamente este tipo de situaciones no tenemos que tener en un predio, porque eso va en contra de lo que es la calidad, sin duda. Y una cosa importante es garantizar que la máquina de ordeñe funcione correctamente. La máquina de ordeñe es la que nos va a ordeñar las vacas 2 veces al día, todos los días del año, y no podemos no saber cómo funciona. Necesitamos asegurarnos que la máquina esté funcionando bien, no esté generando lesiones en la punta de la teta para evitar casos de mastitis. Y por un lado funcionamiento, pero también lo que es el recambio de pezoneras es clave. Las pezoneras tienen su vida útil, y esa vida útil es importante respetarla, porque esa goma, cuando empieza a deteriorarse, a envejecerse, se endurece, y esa goma dura lo que va a hacer, en vez de ordeñar, va a ser lastimar a ese esfínter del pezón. Entonces, es relevante el recambio de pezoneras según las horas de uso que tengan, ¿sí? Eso es un poco como repaso de los aspectos más importantes para la etapa siguiente. Por otro lado, transmitirles, comentarles, como les decía Gabriel, en el área de productores hemos priorizado el apoyo a los productores en lo que respecta a calidad de leche. Tenemos un equipo de 11 veterinarios trabajando a campo en las distintas zonas, junto con cada uno de los zonales respectivos. Es un equipo que está especializado en el tema, estamos disponibles, estamos a las órdenes para ayudarlos. Este equipo atiende aproximadamente, dedica unas 60 jornadas al mes para los productores, y en estas jornadas estamos atendiendo unos 100 productores por mes. Y la atención en lo que es el tema de salud de ubre, cuando trabajamos en un plan de control integrado, con registros, con información, con un seguimiento, ahí los resultados se logran. En el 2018, dentro de una propuesta de seguimiento, se atendieron 111 productores con esta metodología más precisa, donde de estos 111 productores se logró que el 86% de estos mejoraran a niveles de menos de 400.000 células somáticas. Y de ellos hay un 30% que no solo logró estar debajo de 400, sino que logró el objetivo que más importa, que es estar debajo de 300.000 células somáticas, que es el nivel que nos da más seguridad. Entonces, los resultados están,
realmente cuando se trabaja en un plan de control los resultados se logran. Así que simplemente quedar a la orden para lo que precisen y bueno, estamos a la orden. Abrimos un espacio, no sé si hay alguna pregunta, sugerencia, comentario, digo, por lo menos en los aspectos que estuvimos viendo, que es a lo que hace más la parte productiva, de cantidad y calidad de leche. Si no, pasaríamos a otra parte que también es, seguramente a ustedes les interesa, que es más a nivel de la cooperativa, a nivel macro, y invitaríamos al director Alejandro Pérez, que lo tenemos acompañándonos. Pero quería aprovechar antes que Alejandro llegara, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que estuvimos presentando, alguna inquietud, algún planteo. Mientras... Bueno, vamos a pasar unas parroquiales, ¿tá? En primer lugar, Prolesa va a ser el concurso de silos. La verdad que este año la calidad de las reservas va a ser muy variable. Seguramente los silos de maíz están buenos, pero lo que son sorgos y reservas de primavera va a ser muy variable. A partir de hoy se pueden inscribir en Prolesa para que le saquen la muestra, le hagan el análisis y le devuelvan la información, tanto en composición como en micotoxinas, ¿tá? Es a partir de hoy. Punto 1. Punto 2. Viernes de la semana que viene, hoy es viernes de la semana que viene tenemos una jornada de campo, es una jornada para todos los socios, en Colonia Valdense, en el tambo de la empresa se llama Ferrando y Malán, es una empresa, son dos apellidos, pero es bien familiar. La verdad que es un lugar, es muy interesante, es un tambo con 1000 kilos de sólido por hectárea, con una buena carga, con 26 litros de promedio, con mucho pasto, produce y cosecha mucho pasto, en fin, digo, tiene muchas cosas valiosas, interesantes, con un buen resultado económico también, un muy buen resultado económico también. Es el viernes 29 a las 9 horas. Para llegar ahí, bueno, además de consultarnos, es fácil, van por ruta 1, la entrada a Playa Fomento. Uno agarra hacia el río, la entrada a Playa Fomento y bueno, y ahí va a haber una rotonda indicando, digamos, dirigiéndolos. Y bueno, creo que por ahí, ¿no? Lo que teníamos para decir. Bueno, buenas tardes para todos. Una cosa que le había pedido a Gabriel cuando sabía que, bueno, tengo el saludo del resto de los directores que no pudieron estar. Una de las cosas a las que temía era hablar después de Carlitos Grela, porque seguramente iba a dar mensajes muy optimistas y bueno, a veces nosotros tenemos que también lidiar con una realidad que bueno, hoy por hoy no es la mejor. Agradecer a la Asociación Rural de Soriano por una nueva oportunidad de poder juntarnos los productores de Conaprole en este viernes, como ya es tradicional. Agradecerles a todos ustedes por estar acá. Y bueno, como decía, yo creo que hemos llegado a un punto de todos estos momentos de dificultades y tan largos como dijeron los compañeros anteriormente, complicado. La buena noticia, bueno, una buena y una mala, pero la buena noticia es que las expectativas y sobre todo muy alineado también a lo que también comentó Carlos del mercado internacional, que vemos con otras perspectivas, la situación es bastante mejor que la que teníamos un año atrás. Quizás la mala noticia es que todavía debemos esperar un poco para que la cooperativa pueda transferir a precio de leche esas condiciones que se están dando hoy. En definitiva, yo creo que todos tenemos que tenemos oportunidades de poder hacer cosas. Cada vez es más difícil. Lo que tenemos que tratar de hacer es de despegar el precio de la leche con los costos. Hoy todo el área de Conaprole y de productores de Conaprole, los técnicos, estuvieron mostrando una serie de medidas que se pueden
hacer, donde creemos que todos tenemos que tratar de mejorar la información que registramos, después de poder analizarla, planificar y tratar de ejecutar en tiempo y forma, que a veces esas cosas de gestión nos cuestan dinero, pero son oportunidades de poder captar ahí un margencito. A su vez también tenemos varias líneas de financiamiento para lo que es para infraestructura, confort animal, todo lo que hablamos acá, pero sobre todo estamos muy preocupados y tratando de poder generar financiamiento para que los productores puedan captar hoy una oportunidad buena que hay en cuanto a lo que tiene que ver en relación con las raciones, el impacto que tiene usar bien los concentrados en este otoño y en la época de pariciones, tratando de que las vacas puedan expresar su potencial y elevar la curva de producción. Como bien dijo Carlos y analizó, hay oportunidades, sobre todo en lo que tiene que ver con maíz, y eso va a traer un arrastre al resto de los concentrados, de poder captarlo y poder comprarlo en esta fecha. Por eso la cooperativa está lanzando una línea de crédito que es de corto plazo, pero bueno, de tratar de poder financiar ese tipo de cosas de concentrados y lo que es confección de reservas para diferirlo hacia la primavera, digamos, y poderlo pagar en 5 cuotas a partir de agosto. Ahí, para comentarles algo de lo que está pasando en la cooperativa, nosotros venimos de un año muy duro en la ecuación de ventas, sabiendo las dificultades que tenemos los productores para poder pagar nuestros costos, que cada vez es más difícil, y como decía hoy, yo creo que hemos llegado al pozo y lo que estamos viendo son mejores perspectivas. Hemos tenido un cierre de febrero con los saldos deudores más altos históricos, eso nos tiene muy preocupado, pero bueno, esperemos que podamos salir. Ahí, en cuanto a eso, el primer semestre de la cooperativa está cerrando con números rojos, cosa que nunca pasaba. El último ejercicio cerró con números rojos, y de alguna manera es lo que hemos tratado de hacer, de pasar a precio hasta un poco más de lo que la cooperativa podía. El mercado interno está también con dificultades, eso ya lo saben todos, con escuchar cómo fue la temporada de verano, que a nosotros, por ejemplo, nos mueve mucho, y con escuchar a los operadores turísticos ya se hacen una idea. A nosotros lo que es el turismo de familia, y eso que hace, mueve muchísimo la aguja en lo que es las ventas por la posición que tiene la marca. Con Aprole tuvimos una temporada que estuvo deprimida en las ventas, en enero y febrero. En marzo viene mejorando. Y bueno, contrarrestando esta situación, tenemos el mercado internacional que bueno, hoy lo estamos mirando de otra forma, muy diferente a lo que ocurría hace un año, ya concretando ventas alineadas en lo que dio, por ejemplo, la leche en polvo entera en la última venta de Fonterra. Pero también los negocios se concretan, requieren de un tiempo para el embarque y cobrarlo, o sea que vamos a demorar un poquito en captar esos precios. Pero bueno, la buena noticia es que aparentemente está faltando leche en el mundo y los precios se están tonificando. El cierre de este semestre tuvimos, a diferencia de otros ejercicios, y ahí ve las dificultades y cómo está el mercado internacional, donde teníamos la región, el Mercosur y Brasil principalmente en el primer lugar siempre de las ventas. Hoy en el Mercosur, donde tenemos una protección arancelaria, únicamente nos queda Brasil. Con Venezuela no hay negocios hoy, y bueno, y en menor cuantía se venden también en otros países del Mercosur. Pero en estos 6 meses Argelia fue nuestro principal cliente, con el 41% de las exportaciones, lo cual también nos preocupa, y estamos tratando de ver y de diversificar los mercados, porque es un mercado de licitaciones abiertas donde cambian las condiciones y bueno, es difícil estar. Pero bueno, el año pasado se colocó un volumen muy importante de 24.000 toneladas en el entorno de 2.600, 2.700 dólares, ahí comenzando en la primavera,
y la verdad fue una gran alegría para el directorio colocar ese volumen antes de entrar a la zafra con esos valores. O sea, por eso le digo que hoy la expectativa y la que tenemos para esta primavera es mucho mejor por los precios que se están logrando hoy, que ojalá se logren incrementar y mejorar para poder transmitir al precio de leche lo más pronto posible, que esté mejorando. Pero bueno, es de diagnósticos y eso ya ustedes están cansados. Creo que hay que aprovechar todo el aparato de la cooperativa en cuanto a la asistencia técnica con sus técnicos para tratar de que no se escape nada, de captar y que nos encuentre bien preparados para cuando podamos mejorar los precios. Y bueno, como dicen una frase que había circulando ahora por ahí, que tiempos difíciles crean personas muy fuertes, y creo que de acá vamos a salir con mucho conocimiento los tamberos y fuertes para seguir proyectando esta lechería que es una insignia en el país junto a la cooperativa. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. No, quizás capaz que, ahora mientras hablaba Alejandro pensaba un poquito, digo, el énfasis nuestro, la importancia que le dábamos al mensaje es, capaz que, porque visto el contexto del lado productivo y visto el contexto de la cooperativa en su conjunto, lo que es verdad que son tiempos diferentes, ¿no? Y ustedes lo saben mejor que nosotros. Entonces digo, el escenario se visualiza, nosotros hacíamos énfasis en cosas que tenemos que hacer, a veces no podemos esperar de que aparezcan todos esos resultados, porque como decía Carlitos, por cómo es la lechería nuestra, por el sistema pastoril, por la distribución de espartos, en estos 2 meses nos jugamos el primer tiempo del partido. Entonces, si esperamos a veces a que esos mensajes se concreten y estamos mayo, junio, julio, desgraciadamente perdimos gran parte de lo que podíamos capitalizar. En ese sentido es que nosotros quedamos a disposición, y lo bueno es tratar, como planteaba Carlos, en una rotación forrajera, de arrancar el año limpiando pasturas, fertilizando, en el caso de los prepartos, las vacas recién paridas, una adecuada suplementación. Y eso es muy importante hacerlo cuando hay que hacerlo, porque son ciclos biológicos. Si lo empezamos a hacer en mayo o junio, desgraciadamente se nos fue el año. En ese sentido, nosotros estamos a las órdenes con todas las herramientas financieras que tiene la cooperativa, con el soporte técnico que necesiten, en la parte productiva, en la parte de calidad. Y bueno, estamos convencidos que vamos a transitar un año bastante mejor que el año pasado. Gracias por la compañía y buen viaje. Hola. Bueno, como directivo de la Rural de Soriano queremos agradecer la presencia. Es un clásico tenerlos acá. Conaprole es parte de lo que es el engranaje de toda la lechería nacional. Capaz nosotros de alguna forma estamos muy inclinados hacia la parte de lo que es agrícola ganadera, pero no dejamos de creer en la lechería nacional. Así que gracias por el aporte y bueno, y vamos arriba a Uruguay.